en la defensa de su proyecto integrador final. Les recuerdo que el plan de estudio del que está iniciando esta última etapa es el profesorado superior en saxo del plan 2015, y ha contado con la ayuda y la tutoría del profesor Fernando Lerman, a quien agradecemos por el trabajo de tutor, obviamente, que es un trabajo adicional a la labor docente cotidiana y que, bueno, es de mucha ayuda y muy valorado por todos nosotros, y todo lo que hemos en algún momento llevado adelante un proceso como el de Franco, sabemos que es de vital importancia la asistencia de ese tutor. También, bueno, nada, agradecerle a Claudio, que está presente por parte de la dirección del conservatorio, y a la mesa evaluadora, que también le toca afrontar una tarea que no es la de todos los días, así que nada, muchas gracias a Sebastián Tellado como presidente del tribunal, a María Noel Luzardo, a Daniela Groizar, que son quienes van a acompañar a Sebastián en la tarea de evaluar esta defensa. Y por otro lado, no dejar de saludar acá al maestro Gilardi, que se ha hecho presente también para esta defensa, y que figura muy querida dentro del conservatorio. Desde ya, muchas gracias. Vamos a dejar, les comento, la modalidad es la siguiente. Franco va a hacer su presentación, va a presentar su trabajo, va a seguramente compartir pantalla para que podamos ver el trabajo de manera asincrónica, que ya se está proyectando en el canal oficial de YouTube del conservatorio, y una vez terminado la proyección del video, retomamos la reunión y hacemos la parte de la defensa sincrónica. Para este momento de proyección de pantalla de Franco, le voy a solicitar a todos que tengan a bien apagar sus micrófonos y en lo posible desconectar las cámaras para que la tasa de transferencia sea la mejor en este momento y podamos disfrutar todo de esta situación. Franco, te doy la bienvenida y te paso la palabra. Muchos éxitos. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos por haberse unido a la plataforma, así que comienzo con la presentación de mi video. Hola, soy Franco Baldassini, estudiante de la carrera de Profesorado Superior de Música con orientación en saxofón en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Quería presentarles mi proyecto integrador final, titulado Transcripciones para saxofón de música argentina del siglo XX, obras de Ginastera, Guastavino y Piazzolla para nivel superior, realizado con el acompañamiento de mi tutor Fernando Lerman. Comenzamos. El objetivo principal de este trabajo es ampliar el catálogo de obras para saxofón mediante música argentina, caracterizada por contener en sí misma diversos elementos del folclore y del tango, y por pertenecer a un periodo en particular, que va desde el año 1945, que es el año en el que Ginastera compuso el dúo, hasta 1971, que Guastavino compuso las dos obras. Entonces, en primer lugar, quería resaltar que el recurso de la transcripción es muy valioso en el mundo del saxofón, ya que al haber sido un instrumento creado a mediados del romanticismo, gran parte de su repertorio se fue generando a través de las transcripciones, ya que esto le permite al saxofón poder interpretar música de periodos precedentes como el clasicismo y el barroco. En este caso, Piazzolla es el único de los tres compositores que tiene composiciones originales para saxofón a partir de la década de 60, pero la realidad es que el resto de los compositores, ni Guastavino ni Ginastera, tienen composiciones originales para este instrumento. Entonces, por esto es que decidí realizar transcripciones para aportar música argentina al repertorio del saxofón. Entonces, dicho esto, en esta exposición me gustaría explicar más detenidamente los procedimientos y criterios que utilicé al realizar las transcripciones a través de la exposición de partituras y demás, para fortalecer lo expresado en el trabajo escrito. Y quería comenzar con la presencia número 8, llamada Luis Alberto, de Carlos Guastavino, compuesta para oboe, clarinete, corno, fagot y piano, y transcrita para piano y cuarteto de saxofones. Acá vemos la comparación de registros. Esta es una observación que realicé previamente a realizar cada una de las transcripciones, para corroborar de que estos registros sean compatibles con los del cuarteto de saxofones. Esto vamos a ver
posteriormente que no siempre se da de esta manera. En algunas de las obras que transcribí, los registros de la instrumentación original difieren con lo de los saxofones, entonces esto derivó en algunos inconvenientes que después voy a detallar cómo los fui resolviendo. Pero en esta obra generalmente, acá vemos la comparación de registros, salvo el piano, ¿no? Por supuesto, porque es el único instrumento que comparten los dos orgánicos, tanto con el cuarteto de saxos como con la instrumentación original. Y vemos que los registros son en general compatibles, salvo el clarinete, que acá vemos que está con una mayor ventaja en los agudos, comparando con el saxofón alto, si bien en los graves tienen prácticamente el mismo alcance. El saxofón alto tiene una diferencia de un semitono. Pero Guastavino usa algunas de las notas agudas del clarinete, entonces eso trae algunos inconvenientes que en breve voy a detallar. Pero después el saxofón soprano y el oboe comparten el mismo registro, salvo algunas diferencias en los extremos. Acá vemos de 1 o 2 semitonos. Pero Guastavino no utiliza a ninguno de los extremos de ningún instrumento, eso es un detalle importante. Por ejemplo, el si bemol del oboe no lo utiliza nunca, ni ninguna nota por ahí cercana. Y después el saxofón tenor también tiene el mismo registro que el corno en fa prácticamente, aunque acá vemos que el corno tiene mayor alcance en los graves, pero lo cierto es que de la primera quinta del corno en fa, desde este si hasta el fa sostenido, es una zona muy oscura, muy indefinida, en la que el instrumentista le cuesta afinar y le cuesta mantener la boca relajada para producir esa nota. Entonces, sin contar esas notas que Guastavino no las utiliza tampoco, se puede considerar que el registro es similar y que el saxofón tenor puede leer la partitura del corno fa tranquilamente. Entonces, después, lo último, el saxofón barítono con respecto al fagot, que ocurre algo similar con el fagot, pero en la zona aguda, ya que estas notas difieren de los agudos del barítono, son un poco más altos, pero la realidad es que Guastavino no utiliza tampoco estas notas, desde este mi bemol hasta el si 4, se la considera, Samuel Adler la considera como un sonido constreñido y débil en esa zona, en su estudio de la orquestación. Entonces, sin contar esas notas, son los dos registros muy similares y el saxofón barítono puede leer la parte del fagot tranquilamente. Entonces, teniendo este panorama, se optó por preservar la tonalidad de mi bemol por varias cuestiones, además, por otras ventajas que tienen, además de los registros, es que mantiene la semejanza con lo original, ya que a mi criterio la tonalidad de una obra es parte de la esencia de la misma, y si Guastavino eligió la tonalidad de mi bemol por algo es, entonces si no hay mayores inconvenientes con los registros de los instrumentos o con la lectura o demás, es preferible, considero, no modificar la tonalidad. Entonces, por otro lado, es accesible para la lectura en los saxofones. Recordemos que los saxos son instrumentos transpositores, entonces no leen en mi bemol, leen en do mayor, el saxofón barítono y alto, una armadura de fa mayor para el saxofón tenor y soprano, o sea, con una alteración sola, que sería bastante sencillo. Por más que la obra tenga forma sonata, en el desarrollo de la obra, Guastavino modula a otras tonalidades, va pasando por otras tonalidades, pero claramente se establece en la tonalidad de mi bemol. Y por último, no modifica la parte del pianista. Esto es un detalle importante a mi criterio también, porque el pianista puede interpretar la música tanto con el cuarteto de saxofones como con la instrumentación original, sin tener que estudiar dos partes diferentes en dos tonalidades diferentes. Eso es algo muy, muy valioso a mi criterio también. Entonces, teniendo en cuenta esto y lo que decía anteriormente, el clarinete tenía un mayor alcance en los agudos, era el único instrumento que difería su registro con respecto al saxofón alto. Acá vemos el primer inconveniente, que en total son 4 los pasajes que tuve que modificar, no son demasiados. Este es el primero, ya que acá el clarinete llega a un do
agudo, teniendo en cuenta que el equivalente es un sol sobre agudo del saxofón alto, que si bien no es imposible de tocar, ni nada menos, ya pasa a la parte más exigida del instrumento, en la zona aguda, entonces teniendo en cuenta que el soprano lo puede interpretar tranquilamente, sabiendo que es un do, la misma nota que el clarinete, porque transponen en la misma tonalidad, en si bemol, quedaría el soprano en una zona muy, muy cómoda, en un registro central del instrumento, y lo puede tocar tranquilamente. Aparte, teniendo en cuenta que Guastavino siempre utiliza, bueno, el fagot en la zona más grave de los 4 instrumentos, el corno por arriba del fagot y por abajo de los 2 instrumentos del oboe y del clarinete. Y este instrumento, el clarinete, a veces siempre está por encima del corno y el oboe también, pero a veces está por debajo del oboe y a veces por arriba. Entonces, aprovechando justamente Guastavino que el clarinete tenía mucho alcance en los agudos. Pero como el saxofón alto no tiene esa misma distancia con el saxofón soprano, la misma distancia que tiene el oboe con el clarinete, a veces ocurren estas diferencias, ¿no? Entonces, acá vemos el oboe que en este pasaje está por debajo del clarinete, justamente, y eso es un detalle positivo porque quiere decir que la línea del oboe en esta sección puede interpretarla el saxofón alto tranquilamente, como vemos acá, que también queda en un registro central para el saxofón alto. Entonces, por último, quería aclarar que los puntos que se establecieron para realizar el cambio de voces fueron siempre, a lo largo de todas las obras, desde un punto en el que los 2 instrumentos que hacen el troque de voces partan desde el mismo lugar, comenzando una frase desde el mismo lugar, y entonces desde ese punto se inicia el intercambio de voces, o si bien que un instrumento solo comience con esa frase y que el otro no tenga nada de música. Esas son las únicas 2 condiciones que tomé para realizar el intercambio de voces. Entonces, en este caso, ocurre lo del segundo lugar que estuve mencionando. O sea, el clarinete se tomó desde este punto, ya que vemos que el clarinete comienza una frase y el oboe no tiene nada de música, y acá termina el clarinete y el oboe, termina la frase del clarinete y el oboe no tiene nada de música tampoco. Por más que el problema esté originado solamente en esta nota. Entonces me obligó a hacer estos cambios para que no cortara ninguna frase del medio, o sea que al realizar el intercambio de voces en otro punto hubiese sido antimusical, porque hubiese cortado la frase a mi criterio, ¿no? Entonces, bueno, como vimos recién, quedaría de esta manera los 2 saxofones interpretando este pasaje. Después pasamos al compás 90, que ocurre algo mucho más sencillo, y es la misma nota, la que origina el problema, este do agudo, que es el equivalente a un sol sobre agudo del saxofón, como dije anteriormente, y acá el único que está tocando es el clarinete, entonces no habría problema en trasladar esta frase al oboe, y comienza y termina la frase sin que el oboe esté tocando la nota. Acá recién toca este fa sostenido, pero como es una nota sola, no hay problema, y quedaría de esta manera. Y es una frase bastante amplia en el registro y quedaría este si grave en el saxofón soprano, que está en un extremo del instrumento, es cierto, pero no tendría problemas en tocarla, pues es una nota sola y lo puedo hacer tranquilamente. Después pasamos al compás 95, que ocurre algo parecido a lo que mencionaba anteriormente, que es que el oboe está por debajo del clarinete. Pero acá la ventaja es que los 2 realizan la misma frase en octavas, pero es la misma frase. Entonces, lo que hice fue trocar toda la frase entera, aparte teniendo en cuenta, bueno, obviamente que empiezan y terminan la frase en el mismo lugar, porque es exactamente la misma. Entonces, quedaría, si no se trocara este pasaje, quedaría el saxofón alto en la zona más aguda y el soprano en la zona más grave. Entonces, para que no suceda esto, se trocaron las voces y quedaron los 2 en un registro
cómodo. Y lo último en el compás, el último pasaje que fue trocado fue el compás 148, que es este de acá. Y acá vemos que la nota que origina el problema es la misma que antes, el Do. Y acá, como vemos, por más que no haya una ligadura de expresión que abarque estos dos compases, estos dos, se puede considerar este compás como parte, como final de toda una frase que comprende los dos compases. ¿Por qué? Eso lo considero yo a mi criterio porque al tener esta seguidilla de tresillos de manera ascendente y después va aumentando sus valores rítmicos la frase hasta llegar pasa corcheas y llega hasta una negra, se puede considerar que es el final de una frase. Entonces, la verdad es que yo pensé que podría haber sido, teniendo esto en cuenta, antimusical cortarlo intercambiar las voces en este punto, ya que cortaría esa frase por más que no esté la ligadura de expresión marcada en los dos compases. Pero hay un detalle importante, que es que los dos instrumentos acá vienen tocando al unísono esta frase. Entonces, justo el momento donde se separan, que el oboe va hacia la zona grave y el clarinete a la zona aguda, es en este compás, en este punto, justo donde está la nota problemática. Entonces daría lo mismo transportar el pasaje en este punto, porque los dos vienen tocando lo mismo, las mismas notas. Entonces acá vemos que quedaría de esta manera, solamente este compás, y el saxofón soprano llega hasta este do, que es una zona central, aguda, pero cómoda de tocar, y el saxofón soprano más o menos en la misma tesitura. Pasamos a la siguiente obra, que es el dúo para flauta y oboe, de Alberto Ginastera. Y acá sí que sucede lo que venía anticipando anteriormente en cuanto a las diferencias que podían existir entre los registros de la instrumentación original con respecto al de los saxofones. Acá observamos que la flauta y el oboe tienen una tesitura bastante más aguda que los mismos, y por más que haya optado por contar con los con los saxofones más agudos del cuarteto, dejando afuera al barítono y al tenor, estos dos no llegan a ser lo suficientemente agudos como la flauta y el oboe. Acá vemos también que la flauta alcanza las 3 octavas en su registro, cosa que ninguno de los saxofones puede contar con esas características. Y otra particularidad es que el oboe comparte gran parte de su registro con la flauta, ya que salvo por este si bemol grave y el si, después a partir del do 4, cualquier nota del registro del oboe puede ser interpretada por la flauta porque está dentro de su registro. Y esto en los saxofones no sucede de esta manera, porque el soprano y el alto están distanciados por una quinta justa. Entonces, tanto los agudos del saxofón soprano como los graves del alto no pueden ser interpretados por ambos instrumentos. Entonces, teniendo en cuenta estas diferencias, me tomé el trabajo de observar la amplitud total del registro que utiliza el compositor en la obra, que como los compositores no siempre utilizan todo el registro de los instrumentos, esto puede ser beneficioso. Acá vemos que dicho esto, sucede de esta manera porque la flauta ya no alcanza las 3 octavas, como decía anteriormente, sino que alcanza 2 octavas y una sexta mayor, desde un do 4 a un la 6, que aún así sigue siendo mayor a la tesitura de los saxofones, ya que cada uno de ellos alcanza 2 octavas más una quinta o una sexta menor, depende la marca y el modelo del instrumento también. Entonces, el oboe alcanza las 2 octavas y una quinta disminuida, es un poco más corta la distancia. Entonces, teniendo en cuenta esto, transporté la tonalidad de la obra, una cuarta aumentada hacia la zona grave, y quedó la tesitura de los saxofones de esta manera, siendo igual, por supuesto, manteniendo esta distancia de 2 octavas más una sexta mayor en el saxo soprano, yendo desde el sol sostenido 3 hasta el fa 6, y en el saxofón alto manteniendo la tesitura del oboe de 2 octavas más una quinta disminuida, que es
desde el re hasta el sol sobreagudo, el sol sobreagudo 6. ¿Y qué pasa? En el saxofón soprano hay dos notas en la zona grave que no existen en el instrumento, que son justamente este sol sostenido y el la, porque el instrumento llega hasta este si bemol grave. Y en el saxofón alto, si bien estos sobreagudos los puede tocar, pero la verdad que son bastante exigidos, y teniendo en cuenta la dificultad de la obra, sobre todo en el primer movimiento y en el tercero, que la velocidad es bastante agitada, además el tempo tiene un valor bastante alto, lo mejor sería evitar estas notas. Entonces, para ir concluyendo con esto, podemos decir que hay dos notas de cada instrumento que sería mejor evitarlas, que sería cada vez que aparece un do o un do sostenido grave en la flauta, o un fa o un mi 6 en el oboe. Entonces, realizando estas modificaciones, solamente fueron 3 pasajes en toda la obra los que tuve que modificar, intercambiar las voces. Acá vemos el primero de ellos, que es en la casilla 3 del primer movimiento, en el cual aparece justamente esta nota grave de la flauta, la nota más grave del instrumento, que, como vemos acá, que es parte del final de esta gran frase de semicorcheas, y termina justo en esta blanca. Fue difícil tomar un punto para intercambiar las voces, para no cortar la frase y para que suene lo más musical posible. Entonces elegí utilizar este punto, que sea este mi bemol, utilizarla como nota pivot. Es decir, que los dos instrumentos toquen esta misma nota, terminando la frase para el soprano en este punto y comenzando en este mismo punto la frase en el saxofón alto. Entonces quedaría el saxofón soprano empezando la frase y terminándola el saxofón alto a lo último. Entonces quedaría este sí compartido en los dos instrumentos. Esta imbricación se realiza de esta manera para correr el menor riesgo de cortar la frase, y en un punto que puedan interpretarlo los dos, ya que acá, aprovechando que el oboe tiene un silencio de corchea, por ende el saxofón alto tiene este silencio en la transcripción, y podría interpretar cualquiera de estas dos notas. Y se eligió esta nota, dos semicorcheas anteriores, porque a mi criterio quedaría más musical que se corte la frase en este punto, que finalice la frase en este punto, ya que concluiría mejor en vez de ser en este otro punto, ya que quedaría más inconclusa la frase. Y luego, por más que el problema se origine en estos dos compases, decidí trocar las dos voces en toda la sección, ya que es muy contrapuntística y con bastante movimiento en las dos voces. Y recién en la sección 4 empiezan las dos voces una frase al mismo tiempo. Entonces, aprovechando esto, se procedió a intercambiar las voces hasta este punto, hasta el final de la sección 13. El segundo pasaje, entonces, es en el mismo movimiento, en la casilla número 7. Vemos que aparece el inconveniente, es la primera nota justamente, el do sostenido, que es la otra nota grave de la flauta, que dijimos que no podía ser interpretada por los saxofones. Y acá se utilizó el mismo criterio de imbricación, ya que el saxofón alto no solamente toca esta nota, que es la que no puede interpretar el saxofón soprano, sino que hace toda esta frase hasta el sol. Por más que la frase sea toda esta, en los 3 compases, el saxofón alto lo realiza hasta este punto, y esta nota es la nota pivot que los dos instrumentos realizan, para que, aparte aprovechando justamente que es la tierra del segundo tiempo, entonces las dos frases pueden concluir de manera más musical, digamos. Entonces, lo que se optó por hacer es lo que dije anteriormente, y no intercambié las voces en las dos, en toda la sección, porque acá vemos que el final de la sección
La flauta tiene notas bastante agudas que son imposibles de interpretarlas por el saxofón alto, entonces lo único que se intercambió fueron estas 4 notas, como dijimos, del primer compás de la casilla 7. Y por último, bueno, el segundo movimiento no sufrió modificaciones porque ninguno de los dos instrumentos tocaban estas notas problemáticas en las que hablaba anteriormente, y recién en el tercer movimiento, en la casilla 7, aparecen las notas que faltaban, que eran las del oboe, las más agudas, que es el mi y el fa. Aparece el mi en el tercer compás, el fa en el quinto y sexto, y el mi vuelve a aparecer en el séptimo. Entonces, teniendo en cuenta que aparecen bastante en toda la sección, se optó por intercambiar las dos voces en toda, desde la casilla 6 hasta la 8, partiendo de una corchea anterior para no cortar esta ligadura. La siguiente obra es Milonga del Ángel, de Astor Piazzolla, compuesta para quinteto de tango, bandoneón, guitarra, violín, contrabajo y piano, y transcripta para cuarteto de saxofones y piano. Acá observamos los registros de la instrumentación original, vemos que difieren bastante con respecto al de los saxofones, ya que son mucho más amplios, y además teniendo en cuenta que el bandoneón y la guitarra tienen la posibilidad de realizar acordes, cosa que ninguno de los saxofones cuenta con esa posibilidad, por supuesto. Entonces, teniendo en cuenta estas diferencias, la decisión que tomé fue que los saxofones no adopten ninguna línea instrumental en particular, sino que vayan cambiando su función de acuerdo a lo que la música propone, a las ideas instrumentales que Piazzolla va presentando. Salvo el saxofón barítono, que adopta claramente el rol del contrabajo por realizar los bajos justamente a lo largo de toda la obra, salvo algunos cambios de octava, por la diferencia de registros, por supuesto no sufrió modificaciones. Y el otro instrumento que quedó intacto fue el piano, ya que es el único instrumento que comparte los dos orgánicos, tanto el cuarteto de saxofones como el quinteto de tango. Entonces, teniendo en cuenta estas observaciones, se optó por preservar la tonalidad por varias razones. Algunas de ellas ya las mencionamos en la presencia número 8, que es por mantener la semejanza con lo original, ya que la tonalidad considero que es parte de la esencia de la obra. Por otra parte, no modifica la parte del pianista, como dije recién, que el pianista puede interpretar la misma partitura tanto con el cuarteto de saxofones como con el quinteto de tango. Y por otra parte, es que Piazzolla utiliza varias tonalidades, y no solo que las utiliza, sino que se establece en cada una de ellas. Empezando en si menor, va en este orden, ¿no? Y terminando en fa menor, pasando por estas tonalidades en el medio. Entonces, al ser 4 tonalidades, que es bastante, y teniendo en cuenta que los saxofones, algunos transponen en mi bemol y otros en si bemol, siempre van a quedar algunas tonalidades más difíciles que otras para la lectura. Entonces, el cambio de tonalidad sería indiferente para la lectura de la partitura, en la armadura de clave. Y por último, teniendo en cuenta que Piazzolla utiliza una textura de melodía y acompañamiento a lo largo de toda la obra, las distintas melodías que Piazzolla presenta están dentro de registros compatibles al cuarteto de saxofones. O sea, todas las melodías que aparecen, siempre hay algún instrumento, por lo menos en el cuarteto de saxofones, que las puede interpretar tranquilamente. Entonces, volviendo a lo que mencionaba anteriormente, esto de que ninguno de los saxofones adopta un rol en específico, en una línea instrumental en específica, tuve que realizar modificaciones a lo largo de toda la obra. Entonces no hay pasajes en específico que tuve que modificar. Pero igualmente quería explicar algunos de ellos para expresar con más detenimiento algunos procedimientos. Este, por ejemplo, es el primer compás, y acá vemos ya que el contrabajo realiza una articulación que es el pizzicato, y esta articulación no le permite al instrumento que la duración de las notas se sostengan en el tiempo. Entonces, para emular ese sonido, le haré este regulador, este
al saxofón barítono, y estas articulaciones de staccato y tenuto. Por otra parte, acá Piazzolla utiliza un acorde de 5 notas, de si menor con séptima menor y novena mayor, y teniendo en cuenta que lo quise transportar para 4 saxofones, alguna nota de ellas iba a quedar afuera, y quedó la quinta del acorde, que es el fa sostenido, teniendo en cuenta que suenan los armónicos de la nota fundamental, que es el si, y aparte está en el tercer cuarto tiempo del compás. Entonces, dicho esto, otra particularidad es que la novena del acorde, justamente, que es el do sostenido, suena en la misma octava, en la obra original, que la tercera. Recordemos que la guitarra es un instrumento que transpone una octava hacia abajo, hacia la zona grave, y este re estaría chocando con el do sostenido, estaría a una distancia, a una segunda menor. Pero lo cierto es que al ser timbres diferentes y la guitarra no, lo mismo que decía con el pizzicato, que no puede mantener la nota sostenida en el tiempo, aunque la guitarra eléctrica dura un poco más la nota, la guitarra eléctrica, pero igualmente el sonido se va apagando. Y lo cierto es que no es tan, la disonancia no se nota tanto, no es tan intensa. Pero en los saxofones, teniendo en cuenta que los timbres son similares y que las notas se pueden sostener en el tiempo, esta disonancia se escucharía mucho más. Entonces se decidió transportar esta novena, quedando el saxofón soprano realizando la novena a una distancia de una séptima menor con respecto a la tercera, que la realiza el saxofón tenor. Entonces estos tipos de decisiones los fui tomando a lo largo de toda la obra. Y por otra parte, después tenemos otro tipo de decisiones, que acá vemos un ejemplo en el compás 9, que la guitarra comienza a realizar un punteo, en el que tiene 3 notas, y que van repitiendo, nada más cambiando un semitono, a veces en la segunda nota con fa sostenido y otras con mi sostenido. Y esto sin duda lo realiza en 2 notas diferentes, estas 3 notas. En 2 cuerdas diferentes, perdón. O sea que el re y el do sostenido lo realizan en una cuerda, ya que son notas contiguas, y el fa sostenido en otra cuerda. Entonces, en los saxofones, para emular este sonido, ya que queda sonando, las 2 últimas notas quedan sonando, la primera no, porque sonó ya, porque tocan la misma cuerda que el do sostenido, pero las 2 últimas notas quedan sonando. Entonces acá elegí otorgarle a cada uno de los saxofones una cuerda de la guitarra. El saxofón alto toca la cuerda más grave, y el saxofón soprano toca la cuerda más aguda, descomponiendo el punteo de la guitarra. Y después vemos en el compás 13 que el bandoneón presenta una melodía, que antes no venía tocando el bandoneón, empieza tocando el compás 13, y ahí no queda otro remedio que darle esa melodía al saxofón soprano, y el saxofón alto realice todo el punteo de la guitarra, que no se pueda descomponer más esas notas. Y por último quería destacar el compás 55, donde hay una melodía extensa del violín de 8 compases, que justamente empieza llega desde un mi bemol 6 hasta un sol 3, que ninguno de los saxofones puede llegar a esas notas, a las 2 notas. Entonces dividí la melodía haciendo 4 compases un saxofón, y los últimos 4 compases otro de ellos. Entonces, acá vemos el soprano que llega hasta a este mi bemol, en realidad es un fa, pero suena a mi bemol el violín, y el sol que veíamos en el violín lo hace el saxofón tenor, que toma la melodía a partir del 5º compás de la misma. Y acá llega la nota más grave que vimos recién. Y llegando a la última obra, que es Música para 4 trombones, de Carlos Guastavino, acá vemos que ya el título nos está anticipando un probable inconveniente, que es que al ser música escrita dentro de un registro específico como el trombón, y teniendo en cuenta que no es un registro demasiado amplio,
Y al querer transportarlo a 4 tesituras diferentes, como es el caso del cuarteto de saxofones, tuve que tomar algunos recaudos para que el saxofón soprano no quede en una tesitura demasiado grave, ni que el tenor quede en demasiado agudo. Obviando el saxofón barítono, que al realizar los bajos a lo largo de toda la obra tiene un mayor margen para octavar y puede sobrepasar la octava, a diferencia de las otras voces, que entre ellas no puede sobrepasar esta distancia. Entonces, acá viendo que el trombón y el saxofón barítono comparten el mismo registro, no me quedó otra opción que transportar la tonalidad original de la obra, pasando de un si bemol a un fa, o sea, una quinta superior, y el registro utilizado en la obra quedó de esta manera. Acá vemos lo que mencionaba anteriormente, que el saxofón soprano terminó quedando un poco más grave que el resto de los instrumentos, pero obviamente que esta tesitura la puede interpretar sin inconvenientes. Entonces, en cuanto a la elección de la tonalidad, tiene unos cuantos beneficios, que acá los voy a detallar. Es que es accesible para la lectura en todos los saxofones, quedando sol y sol menor, porque Guastavino utiliza los dos modos, fa y fa menor. Queda estas tonalidades en el saxofón tenor y soprano, y re menor en el saxofón alto, o sea que ninguna de las dos tonalidades, ninguna de las cuatro en realidad, tiene demasiadas alteraciones. Después una segunda cuestión es que los saxofones, bueno, están en un registro que no es exigido, como hablaba anteriormente, y la tercera particularidad es que el saxofón barítono puede tocar la nota más grave del instrumento, que es un la, que tiene una sonoridad muy potente, y aprovechando que es la quinta de la tonalidad, porque es el equivalente a un do-dos, a un do de un fa. Entonces, al tener esta posibilidad, el saxofón puede tocar esta nota en la zona más grave del instrumento, otorgándole una sonoridad con mayor profundidad en la obra, en distintos puntos. Acá vemos, por ejemplo, en el interludio, que es el tercer movimiento de la obra de Guastavino, acá al final termina en un acorde de do mayor, que es el equivalente a la mayor si lo pensamos en la tonalidad del barítono, y al realizar esta nota en la parte más grave le otorga un peso mucho mayor, una sonoridad única que el barítono puede aprovechar, ya que tiene un mayor alcance en los graves. Y para darle un cierre tanto a la presentación de esta última obra como a toda la exposición en general, quería compartir 2 videos interpretando los 2 últimos movimientos, el tercero y el cuarto de esta última obra, junto a algunos músicos, a quienes les agradezco por haber participado, entre ellos Fernando Lerman en el saxofón soprano, quien fue mi profesor de saxofón durante todos estos años, y mi tutor en este mismo trabajo, así que le agradezco también por acompañarme durante todo este proceso. Después Vanessa Sofnowski en el saxofón alto, que es alumna de María Noel Luzardo, está en 4º año de nivel superior, y junto a Fabio Boy en el saxofón barítono, que es un exalumno del conservatorio, egresado de esta misma institución. Así que espero que les guste y les agradezco por haber escuchado esta exposición.
A los que se incorporaron una vez que había empezado la transmisión, le damos la bienvenida. Les recordamos que este es el momento en el que damos inicio a la defensa del proyecto integrador final de Franco Baldassini de manera sincrónica. Y bueno, está presente la mesa evaluadora, que la conforman el profesor Sebastián Tellado, la profesora Daniela Groisar y la profesora María Noel Luzardo. Así que bueno, les dejo la palabra a ustedes como para avanzar con la defensa. Perdón, Sebastián, antes de que comiencen, los saludo a Franco y a toda la mesa y a todos los presentes. Yo tengo otra reunión en breve y bueno, les agradezco mucho. Bueno, y especialmente a vos, Franco, espero que vaya todo muy bien. Muchas gracias. 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 Bueno, puede tomar la palabra la mesa evaluadora, así que el que quiera puede dar inicio. Como quieran. Sebas, ¿querés empezar vos? María Noel. Ahí no se escucha. Ya desenchufado. Ah. Buenas tardes, gracias a todos por la presencia. Franco, ¿cómo estás? Un gusto estar acá en tu examen final de una de tus carreras, lo cual me alegra muchísimo. Quería consultarte, en realidad preguntarte si, para empezar, si tenés previsto, pensado una continuidad de este proyecto enorme que acabas de mostrar, ¿no? Es como un gran puntapié que permite una exploración y una expansión bastante importante. Quería preguntarte un poco, a ver, para empezar a conversar, a ver qué perspectivas tenés respecto a esto. Empezaste con 3 obras grandes. ¿Tenés pensado una continuación? ¿Tenés previsto un desarrollo de este proyecto? Sí, varias cosas. Bueno, en primer lugar el otro día justamente lo hablaba con mi tutor, de quizás terminar de grabar las obras, las otras piezas de Guastavino, las 2 restantes, y bueno, darle una grabación, tener eso. Bueno, eso es lo primero que tengo pensado. Después quizás en el PIF de dirección orquestal, cuando estoy terminando la carrera, quizás hacer un arreglo para orquesta, tengo pensado de alguna de las obras. Eso me gusta, eso tengo en mente próximamente, que es algo que me gustaría. Y después, bueno, sí, continuar haciendo transcripciones para saxofón, obviamente, para seguir generando repertorio para el instrumento, eso ya. Buenísimo. Y una pregunta un poco más puntual, tal vez, en base a tu exposición.
Me llamó un poco la atención la decisión de hacer una transposición a una cuarta aumentada, con todo lo que esto implica en la notación, ¿no? En la revisión de alteraciones, que casi que en general se va a modificar naturalmente. Si fue algo arbitrario, ¿no encontraste otra solución? ¿Cómo fue que planteaste? Por varias cuestiones. Una es que al ser una obra con estilo neoclásico y atonal, no hay ninguna tonalidad establecida. Entonces, constantemente aparecen alteraciones y no se hace dificultoso a la hora de transportar a esa distancia intervalo. Eso por un lado, y por el otro, lo que expliqué en el video, que de esa manera quedan 2 notas por instrumento las que no pueden, es posible evitarlas. Entonces, realizando solamente esas modificaciones de transportar la tonalidad original, solamente tuve que hacer 3 modificaciones en toda la obra, y porque solamente en 3 lugares aparecían estas notas problemáticas justamente. Y después también, algo que no lo dije en el video, que las notas extremas en los instrumentos, en el saxofón, tanto el si bemol, el si grave, que a veces aparecen, pero no aparecen demasiado y no sería difícil de interpretarlo tampoco. Entonces, eso también me fijé, porque por más que haya 2 notas en los registros, en cada uno de los extremos no se puedan tocar, igualmente van a quedar los extremos de los saxofones en lugares donde la flauta y el oboe no son tan extremos, digamos. Y eso se me podía haber complicado en alguna cuestión, pero no fue así. No se dio de esa manera. Perfecto, gracias. Por ahí, María Noel, ¿querés enganchar con...? Sí, lo que habíamos estado comentando, que primero, bueno, el laburo que hiciste es enorme, la verdad te felicito porque está increíble. Bueno. Y la idea, aparte me encantó la idea de que dejes algo en el conservatorio para las futuras generaciones, que está buenísimo. Lo que yo pensaba, y te pregunto, ¿por qué siempre cuando, en el caso de haber 4 voces, o mismo en el dúo, ¿por qué siempre lo planteaste para un cuarteto estándar, o sea, soprano, alto, tenor, barítono? ¿Por qué tal vez no se te ocurrió hacerlo, sobre todo que es un trabajo que vos dejás en el conservatorio, y sabemos que en el conservatorio no hay soprano, no hay tenor, y que en general los chicos tienen el alto, que es con lo que contamos, y siempre a la hora de armar un cuarteto nos faltan voces? Entonces, si no se te ocurrió, o tal vez lo podés hacer para dejarlo, alguna transcripción de las obras, que está buenísimo, por ejemplo, para 3 altos y barítono, o en el caso del dúo, puede ser para 2 altos también. Para 2 altos, sí. Dale, decime. No, que quizás esas 2 octavas que hablaba de la flauta, de 2 octavas y una sexta, que es muy, muy amplio para 2 saxofones iguales, quizás. Eso sería una de las... Pero para 2 saxofones iguales, con algún registro del sobreagudo, porque vos lo planteás como para el ciclo superior, todo este trabajo. Claro, sí. ¿No? Entonces, se puede tocar eso, hasta un la perfectamente en el alto. Es un poco difícil, bueno, habría que estudiarlo, obviamente, pero sí, es posible, digamos que... Se podría hacer, ¿no? Pero va rápido la obra, no va a ser fácil interpretarla, más teniendo en cuenta el primer movimiento y el tercero, que bueno, tiene un tiempo muy alto. Aparte, en algunos pasajes va muy rápido sobre esas notas, no es que lógicamente toca una nota. Pero sí, si se estudia, obviamente se puede. ¿Por qué no? Claro. Esa era quizá para alto y tenor también se me ocurre. Quizás puede ser más fácil, habría que bueno, ponerse a trabajar y Claro. Pero podría ser, digamos, podría funcionar también, eso. Sobre todo, viste, vos lo sabés porque hemos hecho alguna cosa y siempre nos cuesta encontrar las 4 voces en el conservatorio. Sí, bueno, yo me acuerdo
en esa práctica que hice con vos en tu cátedra, que bueno, vos llevas el soprano y uno de los chicos, Claro. un barítono, usaba el del conservatorio, que bueno, no está en su mejor estado, pero bueno, de alguna manera se pudo. Se pudo, sí. Pero bueno, es verdad que no es lo más normal, digamos, no es lo que. No, No desgraciadamente. están los cuatro saxofones en todo, en el conservatorio, o sea, si no lo Claro, tiene el alumno es muy difícil. es difícil, claro. Bueno, esa era mi pregunta, simplemente. Bueno, creo que me toca a mí. Bueno, Franco, por lo pronto adhiero lo que tanto María Noel como Sebastián dijeron, tremendo el trabajo de transcripción que hiciste, muy detallado. Así que bueno, felicitaciones por eso. Quería preguntarte, yo como representante del área pedagógica, ¿sí? Vos en toda la primera parte de tu trabajo haces una descripción y una propuesta metodológica, ¿sí? Ya que esta instancia, digamos, es para recibirte de profesor superior de saxo, ¿sí? Entonces mi pregunta estaba relacionada como, ¿cómo vos propondrías este tipo de trabajo a realizar, digamos, en dos situaciones, ¿no? O sea, ¿cómo complementarías estas transcripciones, mejor dicho, este material que generaste, ¿sí? En qué te parece, qué materiales podrías vos sugerir para poder abordarlo desde lo estilístico, porque vos justamente hablabas de, citando varios autores del conocimiento, y sobre todo hay una cita del propio Fernando Lerman, de tu tutor, mi profesor, del conocimiento, digamos, de los géneros y de las lo distintivo, ¿sí? Que hace que pueda estar en estos materiales, ¿sí? En sus vinculaciones, ¿no? Con el tango y folclore, que vos mismo lo nombrás, como ¿qué materiales vos harías para escuchar? ¿Qué recomendarías? Eso sería una pregunta. Y la otra es ¿cómo propondrías continuar este trabajo en tus futuros alumnos, pensándote ya como profesor superior? ¿Se entendió más o menos? Perdón, estoy con mala conexión. A ver ahora. Bueno, empecemos por lo primero. ¿Qué materiales sugerirías de escucha? ¿Cómo trabajarías esto de poder brindarle a tus futuros estudiantes, digamos, qué materiales para que pudieran tomar referencia y practicar, y en cuanto a la interpretación de este tipo de músicas, ¿no? En sus vinculaciones con los géneros del tango y el folclore, que si bien no son específicas, porque no estamos hablando de obras que son del tango y del folclore, pero sí tienen ese aire y sí tienen elementos. Bueno, ¿cómo trabajarías vos eso? En cuanto a lo interpretativo, me refiero para poder abordar las obras que vos propusiste. Claro, por ejemplo, en alguna de Guastavino, en alguna de las piezas, había un cierto parentesco con la chaya, entonces presentar una chaya, por ejemplo, de Mercedes Sosa, o bueno, en la obra de Piazzolla con alguna milonga campera, una vidala en la obra de Guastavino. Eso en principal, ir escuchando ese tipo de obras de Argentina. Por el otro también, que no lo puse en el trabajo, que me parece interesante, es pasarlo por el cuerpo primero, digamos, y de poder interpretar eso, quizás no primero con el instrumento, sino cantando alguna de las frases que aparezcan y bueno, ir marcando tanto el 6/8 como el 3/4 en las obras que tienen polirritmia, o las células de la milonga campera en el caso de Piazzolla. O después, bueno, en el caso de la polirritmia, primero cantar la frase y marcándola con el cuerpo primero en 6/8, después en 3/4, después marcarle el ritmo quizás de esa misma frase con una mano y con la otra ir variando la polirritmia, un montón de otras cosas que hacen a la internalización de la música y de las células folclóricas. Eso más que nada. Bueno, buenísimo. Y
A ver, y lo otro que te preguntaba era, bueno, y vos recomendarías, propiciarías, digamos, la generación de nuevos materiales para tus estudiantes, ¿cómo lo tomarías como algo propio de tu misma propuesta de cátedra, por ejemplo? Sí, por supuesto. Sí, obviamente. Bueno. Sí. Bueno, utilizar estas obras para el estudio, para que estén dentro de los programas de las opciones, para ampliar, como dije, el catálogo de obras, que sea más opciones para poder ganar el programa del instrumento. Bueno, buenísimo. Por mí, muchas gracias, Franco. Bueno, no, por favor. Bueno, Sebas. Sí, perdón, se congeló todo, pensé que era mi conexión. Bueno, Franco, me queda una pregunta muy pequeña al final. Es si la elección de las 3 obras tuvo algún criterio puntual más allá de estas cercanías con estilos que mencionaba Daniela antes, o porque es un recorte muy limitado de la música argentina, ¿no? Entonces, quería saber un poco que nos cuentes cuál fue el propósito. Digo, nosotros leímos el trabajo escrito, pero la gente que está presente tal vez no. Un poco cómo fue esta búsqueda con estas 3 autores y estas 3 obras puntuales. En lo personal creo que están muy bien elegidas y me interesa que cuentes un poco cómo llegaste a elegir dentro del catálogo enorme de Guastavino o el catálogo enorme de Piazzolla, y ni que hablar de Ginastera, estas obras puntualmente. Porque, perdón, como se vio o se escuchó, funcionan, las transcripciones funcionan bien, y es un gran logro y un gran mérito. Entonces, me interesa que puedas explicar un poco cómo llegaste a estas obras, a elegirlas para empezar tu trabajo. Bueno, por varias cuestiones. En primer lugar, porque me parecieron atractivas, obviamente. Siempre me gustaron las obras de estos compositores. Bueno, y esta apropiación que hacen del folclore y del tango, a partir de esos elementos los van desarrollando y hacen una música espectacular a mi criterio. Pero bueno, más allá de eso, todas tienen algo en común, que es esto que están dentro de un periodo en particular, como dije, y que pertenecen, bueno, que hacen uso de estos elementos del folclore y del tango, de distintos estilos dentro del folclore, pero todos hacen uso de ellos. Eso es lo que tienen en común. Y por otro lado, opté por elegirlas porque tienen distintas intervenciones, justamente distintos estilos dentro del folclore, y eso hace que haya tenido distintos modos de realizar las transcripciones, que no todas sean iguales. Al tener distintas instrumentaciones, distintos registros, distintas velocidades, etcétera, hace que cada transcripción me obliga a realizar procedimientos diferentes. Eso principalmente. Bien, muy bien, gracias. No sé si María Noel o Daniela quieren preguntar algo más. Si no, nos vamos a ausentar unos minutos para deliberar algunas cuestiones y volvemos a esta misma sala en pocos minutos, no es una espera larga, para, bueno, hacer la devolución final, el cierre, la calificación y todo lo que corresponda. ¿Es así, Daniela? Sí. Perdón, está Sebastián. Sí, no, vamos a convocar también digamos, nos vamos unos minutos a hablar entre la mesa evaluadora y los convocamos a Franco y a Fernando para intercambiar algunas cuestiones más y después volvemos acá todos juntos, digamos. Tengo que salir, ¿no? Perdón, que pregunte. No, vos podés quedar, no sé, Sebas. No, lo ideal sería, perdón, lo ideal sería, Franco, que si querés dejar tu dispositivo conectado no hay problema, porque creo que
la reunión va a ser por otro canal o por otra vía. Y bueno, yo corto la grabación acá para no seguir ocupando espacio y retomamos la grabación una vez que se reincorpora el jurado y el tutor, ¿sí? Perfecto. Bueno, a los que están asistiendo a la defensa les pido un poquito de paciencia, que no se vayan y volvemos en un ratito. Bien, será breve. Ahí está, bien. Bueno, esto está grabando de nuevo y sería la última parte de esta reunión. Antes de que avancemos, voy a hacer una captura de pantalla para tener la foto del momento. Todo puesto. Bueno, cuando quieran pueden avanzar. Bueno, Franco, Fernando, primero, muchas gracias por el acompañamiento en el trabajo. Siempre el tutor, lo sabemos que tiene un trabajo difícil, que es hacer este acompañamiento final en el tramo final de la carrera, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Desde la técnica, el proceso, la escritura y demás. Así que, bueno, felicitaciones por el trabajo y la tarea, en principio. Y bueno, y por grabar la obra. Yo quería hacer un pequeño comentario al respecto, que era algo que por ahí estaba para decir en la reunión con ustedes, pero no pude entrar a la otra reunión y bueno, pero no es nada secreto, digamos. Para mí, aparte de acompañarlo y de ayudarlo a Franco, también es importante que conservar la frescura de un músico de 20 años, digamos, ¿no? O sea, por eso como que toda la ayuda y toda la colaboración siempre tuvo ese cuidado, ¿no? Como de no influenciarlo al punto tal de resolverle yo cosas que tenía que resolver él y realmente a su manera Franco resolvió un montón de cosas muy bien, así que también quería que dé constancia de eso y bueno, y agradecer a todos. Gracias. Bueno, Franco, digo algunas cosas y después Daniela y María Noel seguramente irán comentando otras o lo mismo. Creo que tu trabajo está muy bien, el proyecto está muy bien, las transcripciones funcionan y eso indica que el proyecto está bien planteado y que puede dar resultados interesantes. Creo que un poco lo que te había mencionado antes, observo que es como abrir una gran puerta, que es que los intérpretes transcriben y que no los compositores. Un intérprete que conoce idiomáticamente bien su instrumento a lo largo de tantos años tiene la cualidad y la condición de poder transcribir, generar repertorio, ampliar el campo del conocimiento del instrumento. Vos lo encaraste para el ciclo superior, tus transcripciones están obviamente encaradas para el nivel superior, una cuestión técnica, de dificultad conceptual. Lo explicaste bien cuando te lo pregunté hace un rato. Por ahí en el trabajo faltaba un poco más de ese énfasis en el eje de la transcripción que hiciste. Pero me parece destacable y la verdad es que te felicito en ese sentido, esta decisión que tomaste, ¿no? De trabajar y que el resultado que mostraste grabado, aunque sea con clic y demás, funciona. Muestra que las transcripciones y que las obras están bien elegidas, bien transcriptas e idiomáticamente corresponden o se corresponden con el instrumento, con la familia de los saxos. Desde ese punto te felicito ampliamente porque creo que está muy bien. Yo creo que un buen docente tiene que ser fundamentalmente un buen músico. Creo que en tu caso eso ocurre y lo mostrás con la ductilidad de hablar sobre el instrumento, de entender cómo funciona verdaderamente el instrumento y de transcribir y generar repertorio para ese instrumento. Creo que es algo muy destacable que no quiero dejar de mencionarlo.
Y por último, creo que la presentación estuvo bien explicada. Me gustó particularmente que utilizaste un lenguaje musical que explica la gramática musical de una manera clara, contundente, propia del nivel superior. Creo que eso es algo destacable, ¿no? Que usar las palabras correctas, que lo puedes explicar fluidamente y que no queda en una mera cuestión técnica, sino que lográs que esos términos, con los ejemplos musicales, ayudándote de la presentación o de tal pantalla, podés lograr una fluidez explicando. Así que eso me pareció también destacable. Ahora, hay algunas cosas respecto en el escrito de fundamentación que podrían modificarse, tomarlo como sugerencias, no como errores de alguna manera, sugerencias que pueden nutrir o completar el escrito de otra manera. ¿Sí? Eso tiene que ver con, por ejemplo, cuestiones vinculadas al folclore, a la historia del folclore, que por ahí no hacen a esta búsqueda que vos hacés con la transcripción, ya que Guastavino no entra en la categoría de folclore de alguna manera. Entonces vos podés, pero la explicación fue muy contundente. Vos hablaste de un neoclasicismo, de una apropiación de un material de otro que hacen los compositores, que vienen de cualquier tradición, y eso es esclarecedor. Entonces, de alguna manera, bueno, por eso nos demoramos en la devolución, ¿no? Debatiendo un poco dónde poner el foco en esto, ¿no? Si en cuestiones que tengan que ver con el resultado obtenido, con el material que queda al conservatorio, bueno, fueron como muchas variables tenidas en cuenta. No sé, María Noel o Daniela, si quieren ampliar algo. Bueno, a mí me encantó el trabajo que hiciste, la verdad te felicito, es un gran trabajo. Me encantó la idea de que dejes algo en el conservatorio, está buenísimo. Y bueno, yo que te conozco tocando el instrumento y, o sea, el compromiso que tenés como músico con el instrumento y, bueno, con la música en general, para mí solo puedo felicitarte, la verdad. Como cosita, eso que te comenté, yo te dejaría esa semillita de decir, bueno, la cuestión práctica de qué es lo que realmente se puede después hacer en las condiciones en las que estamos, digamos, y bueno, que tal vez este mismo trabajo que hiciste, si ya lo tenés en el Sibelius, por ahí podés, con poco trabajo más, hacer una versión para saxos altos, que es lo que siempre tenemos a futuro. Por ahí poder hacer eso, completar eso y dejar las dos posibilidades, ¿no? Abiertas. Pero bueno, para mí te re felicito. Bueno, me encantó. Bueno. Gracias. Bueno, Franco, en el cierre del debate que tuvimos con Sebastián y con Noel, yo, digamos, traía referencia, y obviamente ellos también lo comparten, que esta es una instancia más de aprendizaje, ¿no? En que, en definitiva, lo importante es la capacidad de reflexión, de adaptación, de mejora, de apropiación y quizás reelaboración de algunas cuestiones, de intercambio y básicamente de aprendizaje, que una mesa de examen y esta última instancia también sea un espacio de aprendizaje, de intercambio, ¿sí? Yo te voy a decir que noté un grandísimo avance entre la devolución que te hicimos del proyecto escrito y lo que hoy presentaste. Y un grandísimo avance en cuanto a tus respuestas en el coloquio, ¿no? En el ida y vuelta, donde quizás yo lo que notaba era, a ver, el trabajo que hiciste de transcripción está espectacular, ¿sí? Afirmo lo mismo que hicieron y lo que dicen tanto Sebastián como María Noel. En cuanto a la parte pedagógica, digamos, a mí me quedaban algunas dudas en cuanto a vos cómo te apropiabas de esas mismas palabras que habías puesto en el proyecto, de metodologías y de visión pedagógica, pensando en el nivel superior, ¿no? De saxo, desde ya.
Y tus respuestas creo que han sido de una gran inteligencia en el sentido de cómo volver a tomar cuestiones trabajadas en otros talleres y en la residencia que te hemos aportado, no yo específicamente, pero sí en el transcurso tuyo de tu formación también docente, ¿no? Así que bravo por porque habla de toda una actitud, así como esa actitud de intérprete en búsqueda del repertorio y del arreglo y la generación de materiales, que es tan valioso. Eso es también valiosísimo en cuanto a el desarrollo en el campo profesional docente, ¿sí? Así que, y siendo una persona tan joven, con ese ímpetu y esas ganas, haciendo 2 carreras, incluso hasta pensando en grande, en que tenés un cuarteto de saxofón para poder hacer estas obras, tomando la idea de María Noel, también de hacer adecuaciones, porque bueno, uno también trabaja con quienes tiene, como alumnos, ¿no? Entonces uno tiene que también ir generando, pero nunca perder esa idea de ir por más, ¿no? O sea, que suene también ese cuarteto de saxofón en el conservatorio, ¿no? Así como dijiste, bueno, mi práctica, bueno, María Noel trajo, el alto, el soprano, perdón. Se completó el cuarteto, bueno, así como hace unas adecuaciones para el orgánico que tenga, también ir por más, ¿no? Y me parece que eso va mostrando puntas de lo que vas a hacer, no solo como instrumentista, sino como docente, profesor superior. Así que de mi parte muy contenta con tu evolución y con tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, por todo esto, Franco, la verdad es que estuvimos conversando y decidimos que egresás finalmente con la calificación de 10, justamente porque las transcripciones funcionan, dejas un material extremadamente valioso, de una gran generosidad a las cátedras de saxo, que eso se puede empezar a utilizar ya. Es un gran aporte que te vas dejando a la institución, y eso es destacable verdaderamente. Y bueno, el proyecto continúa. Así como te dice Daniela, te vamos a hacer llegar algunas pequeñas cosas para repensar y seguir creciendo y tomar estas críticas, estas pequeñas cosas que estamos señalando como instancia de aprendizaje, pero el resultado es excelente. Lo escuchamos, un poco con delay, pero nosotros lo escuchamos antes, y lo escuchamos bien y sabemos que funciona bien y que suena bien. Entonces, perdón. Perdón, que yo también lo escuchaba desde mi computadora, cuando lo presenté se escuchaba desafinado también. No, bueno, pero es el delay. No, lo escuchamos, está muy bien, es un gran trabajo. Ojalá que no sea la primera vez que la hayan escuchado, porque... No, es que realmente suena bien, está muy bien hecho y eso nos da cuenta, nos muestra que el trabajo musical que hiciste para el instrumento está muy bien, realmente. Así que nada, felicitaciones, es un gran placer. Yo te tuve en 4 materias por lo menos y veo, como dice Daniela, un gran crecimiento, pese a tu corta edad, un enorme crecimiento. Bueno, estás convertido en un profesor superior y de alguna manera eso te va a llevar por caminos que vos quieras encarar tu vida profesional y hacia donde quieras, porque por suerte nuestro campo de acción es muy amplio, como intérpretes, como docentes, como lo que quieras. Y está buenísimo. Creo que vos mostraste un camino para seguir. Ya te llevarán, digamos, el tiempo decidirá hacia dónde te dirigís, tus ganas, tus inquietudes. Así que nada, te felicito realmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones, profesor superior. Sí. Felicitaciones a Fernando como tutor, un grosso, la verdad. Bueno, y muchas gracias, Franco, la verdad. Te re felicito. Bueno, gracias a ustedes por la evolución. Gracias a mi tutor también por hacer mi video. Y bueno, que aparte me estaba acordando que él se ofreció a ayudarme. No me dio tiempo ni a pedirle que sea mi tutor, así que le agradezco mucho. Bueno, creo que
como resultado final podés poner a disposición las partituras para que se puedan difundir en PDF en el conservatorio. Manuel de Falla, como me sugeriste en el informe. Claro, pero que puedas brindarlo y decir, bueno, comparto con la comunidad un material que queda en el conservatorio para que estudiantes, gente que ingresa, futuros docentes, compañeros, etcétera, puedan disponer de eso que vos hoy estás dejando para la institución. Sí, podemos subirlo al campus por lo pronto, Claro. como material bibliográfico, digamos, para nuevo. Y hacerla, claro, con material nuevo para las cátedras y hacer una distribución también. Bueno, acá tenemos a María Noel y a Fernando, ¿no? Faltaría Mariano Nardini, que será otro profe, no sé si me estoy olvidando de alguno más. Así que, bueno, por lo pronto que las cátedras lo tengan a disposición y a su vez que pueda ser, pensando también en cámara, ¿no? Seguro, claro. Para poder acercarle el material. Así que, bueno, Franco, y todo lo que generes de nuevo o sobre este material, nuevas formaciones, también podés sumarlo y será bienvenido. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, festejar. De compartirlo, bueno, de difundirlo, quería agregarle esas por ejemplo, un copyright abajo de la partitura que diga eso, y bueno, ya en unos días se los envío y se empieza a difundir. Dale. ¿Les parece? Dale, buenísimo. Buenísimo. Sí, perdón, de hecho es algo que se está conversando porque como todo esto es nuevo también para todos, obviamente que los materiales que se van produciendo como instancia de PIF y de egreso, obviamente para nosotros es un material bibliográfico que debería ir nutriendo la biblioteca del conservatorio, sea de manera física o de manera virtual, debería ir nutriéndola. Y también, bueno, la investigación que empieza ahora por parte del conservatorio, a ver cómo resguardamos los derechos de propiedad de los autores de esos materiales para poder tener una circulación segura y sin vulnerar ningún derecho de los autores, ¿no? Claro. Así que eso es algo que seguramente la dirección está conversando con el área de difusión a ver cómo se van a difundir. En principio, Franco, estamos acercándole la grabación de los PIF al área de difusión para que puedan ir programando ellos una exhibición de la instancia porque goza del carácter de instancia pública. Así que nada. Y de mi parte, nuevamente felicitarte, obviamente, y desearte muchos éxitos, agradecer a la mesa evaluadora por la tarea y por el compromiso y la seriedad con la que lo han encarado. Realmente este último diálogo ha sido súper nutritivo para quienes lo estamos mirando, y agradecerle obviamente a Fernando Lerman, que ha hecho una tarea que a veces no es la más visible, ¿no? Cuando uno ve un egresado, pero ese acompañamiento va ahí al lado de cada uno de los egresados. Así que, de mi parte, nada, saludarlos a todos